Soy Gustavo Nadal, tengo 60 años, recién cumplido. Vivo en Rosario hace muchísimos años, pero soy nacido en Paraná, Entre Ríos. Y mi infancia fue linda, o sea, dentro de todo lo humilde, la pobreza que uno tenía, fue linda. Yo siento que fue linda. Para mí, porque yo en realidad a lo que voy es que mis hermanos son mayores que yo y sé que no la pasaron muy bien. Soy Claudino Chamorro, veterano de guerra de Malvinas. Nací en Santa Lucía, Corrientes. Desde muy chiquitito llegué acá a la ciudad de Rosario con mi familia buscando un futuro con mis padres. Llegué en el año 69 y desde muy chiquito viví acá en un barrio muy cercano, en el barrio de La Cesta, donde hoy es la Siberia. Viví mi infancia ahí, fui a la escuela primaria del barrio. Después, cuando terminé mi primaria, fui a la técnica 5, un año. Después empecé a trabajar a los 16 años como menor en una escuela y bueno, empecé a hacer mi servicio, mi escuela secundaria de noche. Iba a una escuela en Granadero Baigorria, que es donde vivía, la 6418, Rosario Vera Peñalosa, se llamaba en ese tiempo, creo que cambió ahora, que está en el barrio San Fernando de Granadero Baigorria. O sea, ahí hice la primaria, o sea, yo no tuve posibilidad de seguir estudiando. Hice la primaria hasta 6º grado nomás. Y bueno, hasta ahí llegué y después tenía una edad que, o sea, prefería salir a trabajar. Salir a trabajar en vez de ir a la escuela. Después de grande uno se da cuenta que es un gran error eso. Porque hoy por hoy uno, si no tiene un estudio, prácticamente es nada. Yo con mis 60 años me doy cuenta de que pasé por muchas cosas malas por no estudiar, por no haber estudiado. Todo lo malo que yo pasé se lo hice ver a mis hijos y bueno, a Dios gracias que ellos me entendieron y hoy son ellos profesionales. Los pibes del barrio de La Barra trabajábamos en una fábrica que estaba muy cerquita de nuestras casas, a 4 cuadras. Y bueno, y después entonces tuve que empezar a hacer mi secundario de noche y iba acá a la escuela Juana Manuela Blanco. No había clubes como hay ahora en cualquier lado. En esa época, si quería ir a un club, tenías que venirte a Rosario, cosas así. Y uno por ahí no le daban los recursos como para agarrar y decir, me voy a Central o me voy a un club, ¿no es cierto? Yo ya tenía el sorteo, ya sabía que me tocaba Marina, algo que lo quería hacer, que yo decía tengo que cumplir con mi servicio militar porque me parecía bueno en ese tiempo. Así que bueno, lo hice. A mí me tocó en una zona muy lejana, o sea, cerca de Malvinas también. Yo hice el servicio militar en el batallón de Infantería de Marina número 5, que estaba con asiento en Río Grande, Tierra del Fuego. A mí me tocó un número 408. Yo quedé un poco como reserva, porque los ingresos eran en marzo y yo estuve hasta mayo. Como tenía un número bajo no sabía si iba o quedaba de reserva. Y bueno, en mayo me llamaron para presentarme y bueno, me tocó en un regimiento de Corrientes, de Paso Los Libres, Corrientes. En ese transcurso que estaba haciendo servicio militar, muere mi mamá muere, mi madre muere en junio del 81. Y bueno, volví al servicio militar, salí en la primera baja del 81, muy lindo, me gustó mucho el servicio militar. Estuvimos los primeros meses ahí, las instrucciones y las campañas que en los primeros meses fueron bastante duras, pero bueno, uno se acostumbra. Bueno, a mí me tocó la compañía de comando y apoyo logístico, en la sección de mortero 81, yo era morterista,
Y también había otras 4 compañías más, que estaba la compañía Nácar, que era la compañía de tiradores, la de primera línea, la compañía Mar, también que era otra compañía de tiradores, la compañía Obra, que era otra compañía de tiradores, y la compañía de servicio, que eran donde estaban todos los que tenían oficios. Estaban los camioneros, los mecánicos, los panaderos, los electricistas. Pero bueno, a mí me toca en la compañía Comando y Apoyo Logístico, en la sección de Mortero 81. El 2 de abril del 82, yo estando en casa, me entero de que se habían tomado las Malvinas. Se escuchaba por radio, por televisión, el que la tenía, que eran muy pocos, más era por radio y diario lo que en esa época. Me entero de que estaban llamando a todo aquel soldado que haya participado de mi clase en 1962, que tenían que presentarse urgente a las unidades. A mí no me llegó telegrama, nada. Yo simplemente escuché eso y, automáticamente me fui. Me acuerdo que era todo gratis, eso no me olvido tampoco. Fui y saqué un pasaje todo gratis y me presenté en el regimiento de Paso de los Libres Corrientes. Creo que fue el 29 de marzo que llega una orden al batallón y que nosotros teníamos que salir a custodiar toda la frontera con Chile y toda la costa del mar. Pero en realidad no sabíamos el porqué. Nosotros realmente creíamos que era con Chile el conflicto, nuevamente, como pasó en el año 78. Y el 2 de abril, a la mañana temprano, los que habíamos dormido, a la noche no estuvimos de guardia, nos hacen hacer una formación y el suboficial que teníamos a cargo nos informa que las tropas del batallón 1 y 2 de la Infantería de Marina, con el regimiento de 25 de Seineldín y los comandos habían desembarcado en Malvinas. Nosotros decíamos, no sé, seremos parte de la historia, pero nunca nos imaginábamos que íbamos después ir a Malvinas, ¿no? A mí me tocó un 25 de abril viajar, viajé en un Fokker. Cuando voy llegando, en mi vida había subido un avión. Cuando voy llegando a Malvinas veo sobre la ventanilla las islas, se veía todo el archipiélago, ¿no es cierto? Y la verdad que fue asombroso esa parte, algo nunca vivido. Llegamos el 8 de abril a Malvinas por la mañana, desembarcamos en el aeropuerto de Puerto Argentino. Los primeros días ahí el clima nos juega una muy mala pasada, porque primeramente lloviznaba, no salía el sol, nublado, el viento, nos mojamos, no podíamos hacer nuestras trincheras, así que los primeros días fueron muy difíciles. Estábamos en carpas, pero una vez que nos destinan el lugar donde definitivamente después nos quedamos casi todo lo que fue los 70 y pico de días en Malvinas, que yo voy al Monte William, atrás de Tumbledon, del Monte Tumbledon, porque en Monte Tumbledon estaba la primera línea nuestra, que era la compañía Nácar. Así que nosotros éramos el apoyo fundamental de esas primeras líneas, porque éramos 6 morteros que tiraban en apoyo a nuestras primeras líneas, ¿no? Cuando bajamos del avión, siento un frío en mi piel, parecían agujas, que nunca en mi vida había sentido. Nunca en mi vida había sentido eso. Bajamos del avión ahí y hicimos carpa al costado del aeropuerto por una noche. Al día siguiente salimos para una caminata para Puerto Argentino, que el destino nuestro no era Puerto Argentino, el destino nuestro era Puerto Howard, sobre Gran Malvinas está Puerto Howard. En línea recta creo que está a 120 kilómetros, pero como en barco tiene que dar vuelta, todo eso tardamos como 2 o 3 días para llegar. Yo le escribo una carta a mi familia con fecha del 17 de abril, que es la carta que ellos reciben y que es la carta que yo hoy en día tengo guardada como un tesoro. Yo le escribía
a los alumnos que escribían en ese tiempo las cartas. Yo cerré una historia de las cartas a los 35 años de Malvinas con una alumna de Buenos Aires que le escribía a los soldados y que yo recibí esa carta y yo le contesté. Ella recibió esa carta y después de Malvinas y después de muchos años nos escribimos, después perdimos el contacto durante muchos años y después, en el año creo que fue 2006, me llama una docente de Lanús, de provincia de Buenos Aires, preguntando por mí a la casa de mi mamá. La atiende mi hermana le pasa el teléfono de mi casa y me llama la docente eso de las 7 de la tarde y me dice, Claudino, sí, la maestra se emociona y se larga a llorar y yo no entendía nada. Entonces le digo yo, me dice ella, Claudino, dice, ¿vos te acordás de la chica que te escribía las cartas Malvinas? Le digo, sí, Diana. Bueno, me dice, mira, dice, ella me mostró las cartas que vos le escribías, la tiene guardada, la tiene en un cofre. Dice, yo soy la docente de una de las hijas de Diana. Es un 5º grado, dice, te escribieron una carta cada uno, los chicos son 25, así que llegó una encomienda a mi casa, grandota. Le contesté a los chicos una por una esas cartas y entre esas cartitas estaba la de Samantha, que era la hija de Diana y que me decía en su podata, me decía, Claudino, este es el teléfono de mi casa, llamala a mi mamá de sorpresa que yo no le voy a decir nada. Así que ahí nuevamente empezamos a escribirnos, a hablar por teléfono, pero bueno, no cerrábamos la historia de conocernos personalmente. Bueno, cuando se cumplió los 35 años de Malvinas, yo viajé a un congreso en Buenos Aires, estábamos parando ahí en un hotel cerca del Obelisco y ella tiene un programa de radio cerca del Obelisco. Bueno, nos llamamos, nos encontramos en un bar y bueno, pudimos cerrar la historia de esas cartas. El 1 de mayo tuvimos los primeros ataques, bautismo de fuego, digamos, de aviones. Bueno, en esa oportunidad nos atacaron, pero no fue eso nomás, o sea, replegamos nosotros, también tiramos, pero bueno, no pasó nada esa vez. Y bueno, realmente nosotros nos dimos cuenta de la realidad que íbamos a vivir el 1 de mayo, cuando los ingleses bombardean el aeropuerto y ahí comienza la guerra de Malvinas. Nosotros ese día, esa madrugada, vimos el ataque aéreo al aeropuerto como en una pantalla gigante del lugar que estábamos. Y bueno, decíamos, bueno, ya estamos. Pero bueno, el miedo empezó a recorrer entre nosotros, porque decir que no tuviste miedo estando en Malvinas es como que estás mintiendo. Todos tuvimos miedo. Y más todavía lo que pasa al día siguiente del 1 de mayo. El 2 de mayo hunden el crucero General Belgrano, donde perdemos a 323 tripulantes y camaradas. Somos el ejército que recibió durante 44 días sin parar bombardeo naval y después cuando desembarcan ellos en San Carlos, artillería. Fueron constantes, o sea, no paraban. Helicópteros de Puerto Argentino para llevar alimentos, víveres para nosotros, y bueno, de los 3 llegaron 2, pero fueron interceptados por aviones ingleses. Bueno, gracias a Dios ahí no falleció nadie porque alcanzaron a aterrizar y bueno, 2 quedaron fuera de servicio y llegó 1 solo. Y en esa oportunidad recuerdo que a los soldados nos dieron 3 galletitas de agua, 3 paquetes, 3 galletitas de agua untada con dulce de leche y un cigarrillo para cada uno. Nosotros sobre que teníamos una batalla, una guerra con los ingleses, teníamos otra batalla que era luchar contra la necesidad del hambre que estábamos pasando, del frío, como te comentaba, del frío que era terrible, 15 grados bajo cero, 10, era terrible. Nuestro batallón había llevado las cocinas de campaña, estaba en el Monte Tambledo, nosotros teníamos que recorrer casi 2 kilómetros con la olla, una olla grande, íbamos 4, 2 cuidando y 2 trayendo la olla, subir el monte, porque estaba en la cresta del Monte Tambledo, en la cocina, buscar la comida para los 45 que éramos, o sea, íbamos con el desayuno a la mañana,
el almuerzo al mediodía y la cena a la noche. Por ahí a veces hay cosas que duelen contar. Hay cosas que duelen contar. Pero donde estuve yo tenemos 2 compañeros que murieron de hambre, digamos. Y bueno, son cosas que por ahí uno no las quiere decir, porque duele. Pero es la realidad de lo que vivimos. Los ingleses nos atacan, hacen 3 ataques que nosotros rechazamos, nuestra primera línea y con el fuego artillero. En un momento nos ordenan, o sea, le ordenan a nuestro suboficial a cargo tirar sobre propia tropa, porque los ingleses en un momento ya de la madrugada del 14 de junio se meten en algunas trincheras nuestras. Entonces, para poder sacarlo de esos lugares, nosotros tenemos que tirar sobre nuestra propia tropa. O sea, le decíamos cubierta completa para ellos, para lo nuestro, y bueno, y así fue el combate de Tumbledon, que fue de los más duros, como el de London, pero que dura casi 12 horas sin parar, fue continuo. Yo lo cuento siempre cuando tengo la oportunidad y me preguntan. Esa noche yo sinceramente no tuve miedo porque no tuve tiempo a tener miedo. Yo contaba las bombas que tiraban, porque siempre eran la misma cantidad. No recuerdo ahora si eran 20, no recuerdo bien. Pero las contaba y apenas pasaban esa cantidad de bombas me salía corriendo para la carpa, me acuerdo. Una oportunidad, no podía casi caminar, de congelamiento de pie. Bajé a la enfermería que estaba abajo, pero no había nada, te daban una pastilla para todo. En la circunstancia que estábamos viviendo nosotros, era más sobrevivir que otra cosa. Uno buscaba meter algo al estómago, lo que sea. Yo con tal de tener un gusto en la boca, me acuerdo me comí mi colino, con tal de tener un sabor en la boca. Malvinas fue una improvisación para mí. Uno no puede, estando en una situación de un combate, quedarse sin munición o de alimentos. Por eso para mí Malvinas fue una improvisación, y cuando uno improvisa no te va a ir bien. En una oportunidad que yo dejo una guardia a la noche, ya se hizo de día, me bajo nosotros hacemos un cerro, bajo a uno de los galpones abajo, que yo sabía más o menos que había algo de verdura, porque 2x3 bajaba a buscar cordero para que cocinen arriba. Eso era cada tanto. Y bueno, una vez me bajé y me hice me fui solo y me metí, no sé, por una madrita así habrá entrado. Y salí con una cebolla, una zanahoria, unas papas. Cuando vuelvo a mi compañía, a mi sección allá, me estaba esperando un suboficial, 2 suboficiales. No sé si alguien le contó o me vieron, no sé cómo fue, pero la cuestión que ellos me empezaron a hacer movimientos vivos, hay baile que se le llamaba alrededor, una debilidad, recuerdo que no podía ni nada, hacer nada. Bueno, esta gente ahí me estuvo bailando un poco y me mandan hacia el jefe de sección, que era un subteniente. Este jefe de su sección me hace estaquear. Yo fui estaqueado en Malvinas. Recuerdo que estaba entre medio de unas carpas estaqueado. Todo el día estuve estaqueado. Porque la cuenta que yo saco siempre que me fui temprano y cuando me desatan era de oscuro ya. O sea que estuve todo el día estaqueado. Por ese motivo, por haber robado para seguir viviendo. Porque no le encuentro otra palabra. Estuvimos 3 días prisioneros, creo que fueron 3 días, con el armamento. O sea, nosotros no habíamos entregado el armamento todavía. Fueron esos 2 o 3 días fueron medio difíciles porque lo trataron bastante mal los ingleses. Sabíamos el porqué, porque también ellos habían sufrido bastante bajas. El día de la bandera nosotros embarcamos, eso de las 6 de la tarde, nos llevan nuevamente hacia el aeropuerto, hacia el puerto de Puerto Argentino,
Ahí nos esperaba un lanchón, creo que llegamos a Ushuaia el 22 de junio. Bajamos en Ushuaia, todo lo que éramos del batallón 5 nos vuelven a subir a un avión, nos llevan a Río Grande, al batallón de destino, y bueno, todos los que eran los soldados más antiguos, la primera tanda y la segunda tanda del batallón que tenían, que ya habían cumplido el año, se fueron de baja, pero nosotros cuando fuimos a Malvinas teníamos 8 meses de servicio militar, nos faltaban 4 todavía. No es que terminó la guerra y nosotros nos vinimos a las casas, nosotros nos tuvimos que quedar hasta cumplir el año. En la noche fue que los enteramos de la rendición y bueno, ya se estaba sabiendo. O sea, fue una noche de descanso esa noche porque ya no iba a haber ataques, nada, y bueno, cada uno tratamos de ir a descansar, a dormir lo que se podía, porque no se dormía mucho en Malvinas. Si dormía 2 horas era mucho. Cuando subimos al barco Canberra, me baño por primera vez y bueno, ahí había una ducha, ¿viste? Y lo primero que quería era bañarte y sacarte esa ropa que tuviste casi 3 meses con esa misma ropa. No nos cambiábamos, nada. Y bueno, entro al baño a bañarme y me saco la ropa. Y cuando en el baño había un espejo entero, grande. Y cuando entro al baño me miro mi cuerpo y no conocía mi cuerpo. Era mis brazos finos, se me veían todos, los huesos se me veían. Y quedé re mal esa vez porque no. Yo no me veía, estaba con tanta ropa en frío, nunca me saqué la ropa. Yo a fines de noviembre del 82 estaba trabajando en Entel, me llamaron. Y bueno, y ahí empieza el tema de malvinización, los suicidios. También yo creo que fuimos nosotros los que sostuvimos la causa Malvinas, ¿no? Y cómo, creo que empezando a construir algo que hoy es un ejemplo. Empezamos primeramente a buscar la forma de contener a nuestros compañeros, de encontrarnos, de buscar la forma porque veíamos la problemática de los suicidios. Y bueno, nosotros nos empezamos a juntar en nuestras casas, por ejemplo, para hablar, aunque sea decirnos cosas. Después en el año 83, cuando se forma el primer acto acá en la Plaza Montenegro, que yo me acuerdo que el escenario era de madera, bueno, nos da un espacio, la municipalidad nos da un espacio ahí en la Peatonal Córdoba, en un primer piso, en una galería, nos da un lugar, ahí nos juntábamos, iba un vago que tocaba la guitarra, cantábamos ahí, y bueno, empezamos así. Después empezaron a conformar las instituciones, los centros, y desde ahí empezar a hacer cosas por el camarada, ¿no? Que por ahí no la pasaba bien. ¿Qué pasó al principio cuando volvimos nosotros de Malvinas? Uno pensaba que lo tenían en cuenta. Yo la primera vez salí a buscar trabajo y bueno, yo volví de la guerra, yo era excombatiente. Y era un error decir eso. Era un error. Porque bueno, te anotaban, bueno, te avisamos. Nunca más te avisaban. Nunca más. Hasta que me di cuenta, digo, no, así no es la mano, no tengo que decir más nada. Así que empecé a buscar trabajo sin decir nada. Y bueno, de lo que sea trabajaba. He trabajado de muchas cosas, pero siempre un poco de cada cosa. O sea, fue duro también, fue duro. Yo no sé si llamarlo intento o pensamientos. Yo en dos oportunidades pasó que estuve sobre un silo arriba en la altura, 50, 60 metros, y que se me cruzó por la cabeza de mirar para abajo y no sé. Fueron segundos fueron. Yo ya tenía a mi hijo, eran chiquitos. Y me vino a la cabeza automáticamente mi hijo. Y desistí de eso. A veces pienso si fuera un pensamiento o en realidad lo iba a hacer. La verdad que no sé. Pero fue en esa oportunidad, después nunca más. O sea, traté de guardar todo, de dejar todo
archivado en un lado y lo necesario sacar, ¿no es cierto?, a la luz. Y bueno, así fue. Nosotros, por ejemplo, durante 10 años no recibimos nada del Estado, ni de los militares, ni de nadie. Fuimos abandonados, quedamos abandonados por todos. Y bueno, yo por ahí agradezco a Dios por la familia, que es la que siempre me apoyó. La familia es lo fundamental. Y yo creo que gracias a la familia uno hoy está acá. Si no, no sé qué sería de mí. Hay que dejar un mensaje hacia nuestras generaciones venideras, que son las que el día de mañana tienen que hacer volver a nuestra soberanía sobre nuestras islas a través del diálogo, a través de la diplomacia, porque es la única forma que se puede hacerlo. Nunca más una guerra. Que estudien, que a través de la enseñanza y el aprendizaje conozcan de nuestra historia, para poder defender lo que queremos. O sea, nosotros fuimos a Malvinas con el uniforme de San Martín a defender la bandera de Belgrano, porque esa fue lo que nos enseñaron nuestros mayores. Con esos valores nosotros fuimos a Malvinas. Y eso es lo que debemos tomar los argentinos, porque nos merecemos un país mejor. Y creo que es el compromiso de todos, cada uno del lugar que corresponde. Lo que fuimos a Malvinas, no sé si hicimos mucho o poco, pero lo dimos todo, y hay muchos que lo dieron más, que son nuestros héroes. A ellos, el mayor de nuestro reconocimiento y el homenaje permanente para ellos, que se merecen todo.